Buenos días, mi nombre es Nicolás Martino, soy profesor adjunto de la Clínica Ginecotocológica C del Centro Hospitalario Pereira Rosell. En el día de hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico prenatal. Los objetivos de la clase son que ustedes como médicos generales tengan una noción básica en cuanto a la frecuencia y a la clasificación de los defectos congénitos, que conozcan las herramientas con las que contamos para diagnosticarlos y sepan cuándo está justificado solicitar cada estudio, y por último, que adquieran conceptos básicos sobre cómo manejarse en forma empática y responsable ante una pareja que se enfrenta al diagnóstico de un defecto congénito de su hijo. Para empezar a hablar, quiero que queden claras algunas definiciones. La Organización Mundial de la Salud define diagnóstico prenatal como todas aquellas acciones diagnósticas encaminadas a descubrir o descartar la presencia de un defecto congénito durante el embarazo. El defecto congénito o anomalía congénita está dado por una alteración del desarrollo estructural o funcional que está presente al nacer, aunque puede manifestarse más tarde. Estos defectos pueden ser internos o externos, pueden ser únicos o múltiples y tener carácter esporádico o familiar. En las últimas décadas en Uruguay se han producido grandes avances en el manejo del embarazo, el parto, el recién nacido y el niño. En primer lugar, se universalizó el control del embarazo y se llevó el nacimiento desde la casa hacia el hospital. Esto mejoró todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento oportunos de complicaciones que frecuentemente se presentan en esta etapa. La incorporación de tecnología como la ecografía de alta resolución y el Doppler mejoró notablemente el diagnóstico de defectos congénitos y revolucionó el manejo de complicaciones vasculares como la restricción de crecimiento intrauterino y la preeclampsia. La disponibilidad de fármacos es cada vez mayor, destacándose los corticoides antes del nacimiento y el surfactante después del nacimiento para el manejo del parto pretérmino. Esto, sumado a la mayor dotación de unidades de cuidados intensivos neonatales, ha mejorado notablemente el pronóstico de recién nacidos prematuros. Ya en la etapa infantil, también han ocurrido avances en el manejo de patologías muy prevalentes y potencialmente mortales como las infecciones respiratorias y la diarrea aguda infantil, así como la vacunación universal frente a las enfermedades infecciosas más frecuentes. Por otra parte, y enfocándonos en el tema que nos convoca hoy, como se ve en este gráfico, con la tecnología actual, la posibilidad, no la tasa, sino la posibilidad de diagnóstico prenatal de defectos congénitos, si se concretaran todos los estudios que están indicados, es muy alta, superando en la actualidad el 90%. Todos estos avances han permitido que la tasa de mortalidad infantil, medida como cantidad de muertes en niños menores de un año cada 1000 recién nacidos vivos, caiga desde 38 en 1980 a un récord de 6,7 en el 2018, cifras que son comparables con las de las cifras de los países desarrollados. Si desglosamos la mortalidad infantil en sus causas, podemos observar que la mayor cantidad de muertes se produce por problemas perinatales, seguidos de cerca por los defectos congénitos, que representan entre el 25 y 30% de estas muertes. Pero si analizamos qué ha ocurrido con la tasa de mortalidad infantil atribuible a defectos congénitos, nos damos cuenta que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta que todos nos deberíamos hacer es, ¿para qué gastar tantos recursos en hacer estos diagnósticos si no vamos a cambiar el pronóstico? Yo me hice la misma pregunta y encontré estas 5 posibles respuestas que voy a desarrollar brevemente. En primer lugar, quiero destacar aspectos que tienen que ver con lo psicológico. Cuando una pareja espera un bebé, se imaginan primero un parto sin complicaciones, largas siestas en familia, un niño que tenga un buen crecimiento y desarrollo. Se lo imaginan deportista, se lo imaginan llevándolo de la mano a su primer día de clases y se imaginan hasta el momento de la foto con el pabellón nacional. Pero un diagnóstico prenatal puede hacer que de golpe se pierdan todas esas expectativas, ya que probablemente no sea abanderado, quizás ni siquiera pueda concurrir a una escuela normal o peor aún, la gravedad de su enfermedad no permita que viva más allá de la etapa fetal o neonatal. La reacción natural es que los padres se vean en la necesidad de tomar una distancia afectiva por miedo a que su bebé muera, lo que desencadena un duelo anticipado.
Este duelo en general cumple con las mismas etapas que el duelo normal por la pérdida de un familiar cercano. Son esperables los sentimientos de enojo, de tristeza, de culpa, ansiedad y depresión. Pueden aparecer trastornos del sueño, trastornos alimentarios y aislamiento social. Es importante que el equipo de salud acompañe este proceso, manteniendo una actitud de empatía sin emitir juicios frente a los sentimientos de los padres. Muchos de estos defectos no son comunes y requieren de estudio por parte del médico. La comunicación con los padres debe ser clara, sin abusar de términos técnicos para facilitar su comprensión. Hay que fomentar el contacto de los padres con las asociaciones civiles correspondientes que ofrecen información clara sobre determinada enfermedad o condición, así como apoyo psicológico, posibilidad de participar en foros con profesionales y padres de la misma situación, promoción de los derechos del niño, etc. Tras un periodo variable de tiempo, que habitualmente lleva algunos meses, llega la fase de reorganización, la cual lleva implícita la aceptación de la condición con la que nacerá ese niño o esa niña y la capacidad de planificar la vida familiar, social y laboral en función de la misma. Todo esto ayuda a que los padres puedan superar el duelo antes del nacimiento, lo que mejora notoriamente el apego y el vínculo con el recién nacido. Existen anomalías que pueden ser diagnosticadas durante la vida fetal, las cuales se asocian previsiblemente con la muerte del feto o del recién nacido, aunque en situaciones excepcionales la supervivencia puede ser mayor. Se conocen estas como anomalías fetales incompatibles con la vida. Este grupo engloba una larga lista de alteraciones, dentro de las que se destacan las trisomías que son diferentes a la trisomía 21, las triploidías, los fetos acráneos, fetos que tienen una agenesia renal bilateral, ciertas displasias óseas, cardiopatías, las hernias diafragmáticas graves, etc. Este tipo de anomalías abre dos posibilidades. En primer lugar, la interrupción legal del embarazo, más allá de los plazos establecidos por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, siendo cada caso analizado en forma particular por una comisión del Ministerio de Salud Pública, la cual determina si el caso presentado con debida documentación es efectivamente incompatible con la vida. Y en segundo lugar, ciertas patologías como la craneoanencefalia, en la cual el único defecto se localiza a nivel del sistema nervioso central, permiten en casos seleccionados la donación de órganos fundamentalmente para trasplante cardíaco a niños con cardiopatías congénitas. En los últimos años se han desarrollado y perfeccionado técnicas que permiten el tratamiento de determinados defectos congénitos en la etapa prenatal. La fetoscopía se practica con mayor o menor éxito para varias patologías. La lista de defectos congénitos potencialmente tratables antes del nacimiento es cada vez mayor. Probablemente el tratamiento de mayor impacto es el del síndrome de transfusión feto-fetal. En este caso, la coagulación mediante láser de las anastomosis disbalanceadas entre los dos territorios placentarios de gemelos monocoriales logra una alta supervivencia de ambos fetos, con una muy baja tasa de complicaciones, cuando, de no mediar tratamiento, esta complicación lleva a una muerte casi segura de los dos fetos. Por otro lado, la corrección intrauterina del mielomeningocele, si bien no constituye un tratamiento curativo, logra disminuir en buena forma las secuelas a largo plazo de estos niños. Existen defectos congénitos que requieren que los controles prenatales y/o el nacimiento se produzcan en centros altamente especializados para así mejorar el pronóstico de estos niños. Es el caso, por ejemplo, de defectos con ciertas cardiopatías congénitas que se ven beneficiados de nacer en un sanatorio o en un hospital que cuente con una unidad de cuidados cardiológicos neonatales, o por ejemplo defectos de la pared abdominal, el mielomeningocele o las hernias diafragmáticas, que son patologías que necesitan de cirugía en las primeras horas de vida. Por último, quiero hacer mención a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ya desde hace algunos años el aborto es legal en Uruguay en el primer trimestre. Así, amparadas en esta ley, muchas mujeres deciden interrumpir el embarazo ante el diagnóstico de un defecto congénito. En este punto cabe destacar dos aspectos. Primero, que como vimos anteriormente, la interrupción por patología fetal incompatible con la vida no sigue esta vía. Y en segundo lugar, que como vamos a ver más adelante,
En una gran proporción de casos, el diagnóstico prenatal llega luego de vencido el plazo legal para iniciar los trámites para la interrupción voluntaria del embarazo y por lo tanto muchos casos de patología congénita no quedan contemplados en esta ley. Ya sabemos entonces lo que son los defectos congénitos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿son frecuentes? Y la verdad es que la gran mayoría de los defectos tienen una prevalencia que es menor a 1 en 1000, o sea, que se pueden catalogar como raros. Pero si tenemos en cuenta que hay más de 8000 defectos identificados, la frecuencia global sí es alta, llegando a presentarse en el 3% de los recién nacidos. Como vimos, muchos defectos congénitos se manifiestan más adelante. Por eso se estima que esta frecuencia aumenta al 7% al año de vida y al 10% a los 6 años de vida. Es decir, que uno de cada 10 niños de 6 años va a presentar algún defecto congénito. Aproximadamente en la mitad de los casos podemos establecer una causa, la cual puede ser genética, ambiental por exposición a teratógenos o multifactorial cuando hay participación combinada de ambiente y genética. A nivel genético podemos encontrar dos grandes grupos: anomalías cromosómicas o aneuploidías, que pueden ser numéricas, como por ejemplo la trisomía 21 o síndrome de Down, o estructurales, por ejemplo de lesiones o traslocaciones. En segundo lugar, enfermedades monogénicas, es decir, que afectan a un único gen, pudiendo producirse espontáneamente o ser heredada de sus padres. En este caso, los mecanismos de transmisión y riesgo de recurrencia son los descritos por Mendel y dependen de su carácter dominante o recesivo y de si afectan a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Las enfermedades multifactoriales son las más frecuentes y responsables de un gran número de malformaciones, pero con un riesgo de recurrencia muy inferior al de las enfermedades monogénicas. No es razonable aplicar la batería completa de diagnóstico prenatal a todas las embarazadas, por dos motivos. Primero, por los costos económicos elevados de algunas técnicas, y segundo, porque algunas de estas técnicas son invasivas y suponen un riesgo de pérdida fetal. Por eso es importante definir el riesgo de la gestante para cada grupo de defectos congénitos y así racionalizar los recursos. La justificación para la búsqueda de enfermedades monogénicas está en el antecedente en la familia de determinada enfermedad monogénica. La complejidad de estas patologías hace que sea imprescindible la consulta con especialista en genética. Debido al carácter generalmente esporádico de los defectos estructurales, estos deben pesquisarse en el 100% de las embarazadas. Son factores de riesgo importantes para cromosomopatías, la edad avanzada, así como el antecedente familiar y la pérdida recurrente del embarazo. No obstante, y como vamos a ver más adelante, el tamizaje para aneuploidías se debe ofrecer a todas las embarazadas y un resultado de alto riesgo justifica la confirmación diagnóstica. A continuación, vamos a hablar sobre el screening de las cromosomopatías, del diagnóstico de las malformaciones y algunas nociones sobre el diagnóstico genético. Comenzamos por las cromosomopatías. La alteración que con mayor frecuencia se observa al término del embarazo es la trisomía 21, que es responsable de más de la mitad de las anomalías cromosómicas del recién nacido y que constituye la causa más frecuente de retardo mental severo. Ahora, que sea la cromosomopatía más frecuente al nacer no quiere decir que sea la más frecuente. De hecho, se han publicado estudios que realizaron estudios genéticos de restos ovulares de abortos espontáneos, los que encontraron, en primer lugar, una alta tasa de cromosomopatías y dentro de ellas la trisomía 16 fue la más frecuente, solo que esta anomalía provoca indefectiblemente la muerte en la etapa fetal temprana. Otras aneuploidías que se ven con menor frecuencia son las trisomías 13 y 18, consideradas incompatibles con la vida, y la monosomía X, también llamada síndrome de Turner. A lo largo del tiempo, hemos intentado determinar antes del nacimiento si un feto es portador de aneuploidía. En la época pre-ecografía, nos basábamos en datos clínicos, principalmente la edad materna, con los cuales no se superaba una tasa de detección del 30%. En la década del 90, Nicolaides incorpora la medición del área de la translucencia nucal,
elevando la tasa de detección aproximadamente un 70%. Más adelante, en la década del 2000, se agregan nuevos marcadores ecográficos y además pruebas bioquímicas que aumentan este número hasta cifras de 80 a 95%, y en la última década, la búsqueda de ADN fetal libre en sangre materna lleva la tasa de detección para trisomía 21 a un valor cercano al 100%. El screening o tamizaje, como lo indica su nombre, no constituye una prueba diagnóstica, sino que lo que hace es seleccionar un grupo de pacientes que presentan un riesgo elevado de ser portadoras de una aneuploidía. Se basa en la presencia de marcadores, tanto ecográficos como bioquímicos, que no son otra cosa que signos de alarma de aneuploidía, sin constituir un defecto por sí mismos. La presencia o ausencia de estos marcadores van a modificar el riesgo previo, determinado fundamentalmente por la edad de la paciente. La manera de hacerlo es mediante una fórmula matemática que utiliza lo que llamamos likelihood ratios, que son derivados de los marcadores utilizados. Ahora, ¿qué es el likelihood ratio? Para hacerlo fácil de entender, vamos a decir que es una relación entre probabilidades. La probabilidad de obtener un resultado positivo si el paciente está afectado, esto es tasa de detección o sensibilidad, con la probabilidad de obtener un resultado positivo si el paciente está sano, es decir, un falso positivo. Cada prueba diagnóstica va a tener su likelihood ratio positivo y negativo. Si ponemos como ejemplo la translucencia nucal, sabemos que su tasa de detección es de 70% y su tasa de falsos positivos de 5%. Entonces, el likelihood ratio positivo va a ser 70 dividido 5, es decir, 14. Ahora, supongamos que una paciente de 30 años se realiza una ecografía que informa una translucencia nucal aumentada. Yo les cuento que el riesgo de síndrome de Down a los 30 años es de aproximadamente 1 en 1000. Por lo tanto, el riesgo ajustado para síndrome de Down es igual a riesgo basal, que es 1 en 1000, por likelihood ratio positivo, que es 14, lo que nos da un resultado de 0,014. Si este resultado lo expresamos en porcentaje, nos va a dar 1,4%. Y si lo queremos decir de otra manera, decimos que una de cada 71 pacientes en su misma situación va a tener un recién nacido afectado con un síndrome de Down. Ya que sabemos esto, ahora vamos a analizar todos los factores que tomamos en cuenta para el cálculo de riesgo. En primer lugar, la edad materna. Si bien sabemos que la incidencia de trisomías aumenta con la edad y que este aumento es exponencial luego de los 35 o 40 años, en números absolutos son muchas más las madres menores de 40 y por lo tanto, utilizando solo este criterio, la tasa de detección es muy baja. Por lo tanto, como vimos, la edad sirve para determinar el riesgo basal, pero no debería utilizarse como único marcador. La translucencia nucal es el mejor marcador ecográfico de las aneuploidías más comunes, debiéndose medir el grosor de la zona econegativa de la nuca de fetos que tienen una longitud cefalocaudal entre 45 y 84 milímetros, lo que se corresponde con gestaciones entre 11 y 14 semanas. Es importante que se utilice un equipo de buena resolución y que el técnico que la realice esté suficientemente entrenado. Además, debe dedicarle el tiempo suficiente, que habitualmente no baja de 15 minutos. Los valores normales varían en función de la edad gestacional y, como vimos en forma aislada, su tasa de detección es del 70%. Los marcadores bioquímicos son proteínas detectadas en la sangre cuyo aumento o disminución se correlaciona con la presencia de aneuploidías. Los de mayor utilidad son los que se utilizan en el primer trimestre, la fracción libre de la gonadotrofina coriónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo o comúnmente llamada PAPA. Los valores absolutos varían mucho día a día, por lo que se informan como múltiplos de la mediana,
Como se ve en esta gráfica, los fetos euploides presentan valores de ambos marcadores en el entorno de un múltiplo de la mediana. En cambio, el síndrome de Down se asocia con un aumento en los valores de beta-HCG libre y disminución de la papa, y las trisomías 13 y 18 se asocian a disminución de ambas proteínas. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, que de cada 20 mujeres que presentan un screening positivo, solamente una de ellas va a tener un hijo con un síndrome de Down. Y por otro lado, cada 20 mujeres que tienen hijos con trisomía 21, solamente 3 o 4 de ellas presentaron durante el embarazo un screening positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tasa de falsos positivos y negativos es alta y por lo tanto estos marcadores bioquímicos no deberían utilizarse como único marcador. Como vimos, la eficacia de cada uno de estos marcadores por separado no es tan alta como la de los 3 marcadores juntos, lo que se denomina screening combinado de aneuploidías del primer trimestre, es decir, edad más marcadores bioquímicos más translucencia nucal. Los datos obtenidos son ingresados a un software que nos brinda un riesgo ajustado de trisomías 21, 18 y 13. El mayor rendimiento se da cuando la extracción de sangre se realiza a las 10 semanas y la ecografía a las 12 semanas. Como datos adicionales, la tasa de detección aumenta con la edad, a costas además de un aumento también en la tasa de falsos positivos. Y no olvidar nunca que no se trata de una prueba diagnóstica, por lo tanto, un resultado informado como de alto riesgo de aneuploidías requiere de una maniobra invasiva para poder confirmar el diagnóstico sí o sí. Existen también otras medidas ecográficas que llamamos marcadores ecográficos secundarios, los cuales reducen la tasa de falsos positivos del screening combinado cuando su resultado es normal. Por otra parte, una alteración de estos marcadores puede apoyar el diagnóstico de aneuploidía, como en el caso de la ausencia de hueso nasal, o determinar además un aumento del riesgo de cardiopatías congénitas si hay alteraciones a nivel del flujo tricuspidio o del ductus venoso. Desde la última década se encuentra en el mercado una nueva prueba de screening de aneuploidías, la búsqueda de ADN fetal libre en sangre materna, o NIPT, sigla del inglés de Non-Invasive Prenatal Testing. El mecanismo es el siguiente. Las células apoptóticas del feto liberan pequeños fragmentos de ADN de entre 150 y 200 pares de bases, los cuales atraviesan la placenta llegando a la circulación materna. Ya puede detectarse material genético fetal desde las 7 semanas de gestación, pudiendo llegar a representar hasta el 20% del ADN libre total en sangre materna, para desaparecer en forma completa pocas horas después del nacimiento. En forma esquemática, de la sangre obtenida de sangre materna, que son aproximadamente unos 10 mililitros, se secuencia, por un lado, el material genético de los leucocitos, que seguro contienen ADN materno, y por otro lado se secuencia ADN del plasma, cuyo origen va a ser una mezcla de madre y feto. Una vez obtenidas ambas muestras, utilizando tecnología informática, se va a sustraer el ADN materno, obteniéndose en última instancia el genotipo fetal. Algunos aspectos prácticos de esta prueba. En primer lugar, aún sigue siendo una técnica costosa, por lo que en la actualidad no sería viable una política de hacérselo a toda la población embarazada. Se debe realizar a partir de las 10 semanas, para asegurarnos de que en sangre materna exista una adecuada fracción de ADN fetal libre, evitando así un resultado fallido, que es la imposibilidad de realizar el estudio por insuficiente material genético fetal, lo que se da en un 6% de los casos. No olvidarse que, al igual que las pruebas anteriores, esta también es una prueba de screening. Por más que mejora la tasa de detección del screening combinado, un resultado positivo de esta prueba debe confirmarse con pruebas invasivas.
y un resultado negativo no descarta todas las trisomías. Por último, destacar que no debería sustituir nunca la translucencia nucal, ya que una translucencia nucal aumentada con cariotipo normal también puede ser predictora de algunos defectos congénitos estructurales, sobre todo los cardíacos. Pasamos ahora a las malformaciones congénitas. El diagnóstico de malformaciones congénitas se realiza básicamente por la ultrasonografía. La generalización del uso de ecógrafos de alta resolución, así como la cantidad cada vez mayor de especialistas en ecografía, ha hecho que en la actualidad la gran mayoría de los defectos estructurales congénitos sean diagnosticados en la etapa prenatal. Es importante conocer que no todos los defectos pueden verse en cualquier momento del embarazo. Por eso es útil clasificar a estos defectos con un criterio temporal. En primer lugar, los de inicio precoz a edad gestacional constante. Así, por ejemplo, sabemos que la craneanencefalia puede diagnosticarse tan pronto como a las 10-11 semanas, siendo un diagnóstico muy importante por su pronóstico letal. Existen también anomalías transitorias, que en realidad, más que anomalías, son procesos fisiológicos del desarrollo. En este sentido, sabemos que en una ecografía muy precoz pueden observarse una hernia de cordón umbilical o una vejiga de gran tamaño que en ese momento son fisiológicos, pero que de persistir en la evolución pasan a constituir defectos reales, como el ónfalocele y la megavejiga respectivamente. Existen también defectos que no siempre se manifiestan a la misma edad gestacional, como es el caso de la hernia diafragmática o de la gastrosquisis, siendo su pronóstico peor cuanto antes se diagnostiquen. Y por último, existen defectos de manifestación tardía, como la agenesia de cuerpo calloso, en las que las ecografías previas pueden ser totalmente normales. Podemos clasificar las ecografías realizadas durante el embarazo en dos grandes grupos. Ecografías básicas o de screening son ecografías en las que se valoran cortes básicos y no exigen un nivel superior de entrenamiento, si bien lo ideal es que quien las realice sea un imagenólogo o un ginecólogo diplomados en ecografía ginecológica. Hay dos momentos importantes para realizar tamizaje de malformaciones. En el primer trimestre, al momento de medir la translucencia nucal, y en el segundo trimestre, entre las 20 y las 22 semanas, en el estudio que conocemos como ecografía estructural. Habitualmente se realiza una ecografía en el tercer trimestre para evaluar crecimiento fetal, en la cual pueden llegar a ponerse de manifiesto defectos que no hayan podido verse en estudios previos. El otro grupo de ecografías son las que denominamos ecografías especializadas, como el ecocardiograma, la neurosonografía o la ecografía de seguimiento de los gemelos monocoriales. Este tipo de ecografías solo deberían ser realizadas por técnicos especializados en cada una de estas técnicas. Si bien en algunos casos la indicación de realizar uno de estos estudios surge del análisis de la historia clínica, como en el caso de la edad materna avanzada o el antecedente familiar patológico, la principal indicación de realizar estas pruebas especializadas surge del hallazgo de una posible alteración en una ecografía básica de screening. Quiero que se queden con el concepto que la ecografía estructural, así como el resto de las ecografías, debe ser una ecografía de calidad. No cualquiera puede realizarla. Como dijimos, tiene que ser una técnica o un técnico acreditado, utilizando un equipo de alta resolución, realizando el estudio dentro de las semanas establecidas y dedicándole el tiempo suficiente, el cual no debería ser nunca menor a 25 minutos. Debe además seguir una sistemática, la cual debe reflejarse en el informe, valorando características generales del feto, su actitud, la frecuencia cardíaca fetal, la cantidad de líquido amniótico, realizar cortes longitudinales y axiales en cabeza y tronco, valoración de miembros, de la placenta y del cordón umbilical. En ocasiones puede estar indicada la realización de un estudio genético.
sea porque el screening de aneuploidías sugiere un riesgo alto de enfermedades cromosómicas, sea porque el hallazgo de uno o más defectos estructurales es compatible con un síndrome genético, o simplemente para descartar determinada alteración genética en población de riesgo. Quiero destacar dos estudios, por un lado el cariotipo convencional y por otro lado el microarray. El cariotipo convencional se realiza desde hace más de 40 años y es una técnica que nos brinda información de todo el genoma, detectando anomalías numéricas como las trisomías, anomalías estructurales desequilibradas como las duplicaciones o las deleciones, y anomalías estructurales equilibradas como las translocaciones, siendo este el único método que puede detectarlas. Ya desde hace algunos años contamos además con la posibilidad de realizar un microarray, o también llamado cariotipo molecular, que es una técnica de hibridación con una resolución de entre 10 y 1000 veces superior a la del cariotipo convencional, con un tiempo de respuesta más corto, ya que habitualmente no requiere de cultivo celular. En caso de malformaciones fetales, puede detectar entre un 6 y un 9% de anomalías adicionales al cariotipo. Todo estudio genético en la etapa prenatal precisa la obtención de muestras de material genético fetal, lo cual implica la realización de estudios invasivos, siendo los más utilizados la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales y la cordocentesis. Estos estudios comparten el riesgo de pérdida fetal, cuya frecuencia depende en gran medida de la experiencia del técnico actuante. La biopsia corial consiste en la extracción de una muestra de trofoblasto guiada por ecografía, ya sea por vía transabdominal con aguja, como por vía transcervical, es decir, a través del cuello uterino, para lo cual se utiliza una pinza específica. Constituye la técnica de elección cuando es necesario estudiar el cariotipo antes de las 15 semanas. Tiene un elevadísimo grado de precisión para el diagnóstico de las aneuploidías más comunes, aunque algunas pocas veces pueden ocurrir errores diagnósticos, sea por contaminación con material genético materno o por mosaicismos que están confinados a la placenta, no presentes en el feto. Y otras veces puede ocurrir fracaso en el cultivo, por lo que en ocasiones es necesario realizar una amniocentesis complementaria más adelante. Nunca debería realizarse antes de las 10 semanas, por el riesgo de reducción de extremidades y de hipoplasia oromandibular, y el riesgo de pérdida fetal en manos experimentadas se encuentra entre 1 cada 100 a 200 procedimientos. La amniocentesis es la técnica mediante la que se obtiene líquido de la cavidad amniótica mediante una punción transabdominal guiada por ecografía. Es muy común la indicación para estudio genético, así como en la evaluación etiológica de una restricción grave y precoz de crecimiento fetal y ante la sospecha de infecciones de transmisión vertical. El momento ideal para hacerlo es a partir de las 16 semanas y no debería practicarse nunca antes de las 14 semanas, ya que en esa etapa el amnios y el corion aún no están fusionados, lo que dificulta la técnica y hace que sea más frecuente la rotura de membranas y la malposición de extremidades. Son raros los fracasos de cultivos, así como los mosaicismos, pero cuando están presentes estos mosaicismos, la mayoría se confirman luego en el feto. Al igual que lo que ocurre con la biopsia corial, la tasa de pérdidas fetales es menor en manos experimentadas, situándose en el entorno de 1 cada 300 procedimientos. Por último, la cordocentesis es el método más adecuado para la obtención de sangre fetal, la cual se realiza por punción transabdominal ecoguiada. Es la técnica invasiva más compleja y a veces, como en el caso de una placenta inserta en cara posterior, puede llegar a ser imposible su realización. La principal indicación está en la valoración de anemia o trombocitopenia fetal y en contadas situaciones para estudio genético cuando persisten dudas luego de una amniocentesis y o una biopsia corial. Es imposible obtener sangre fetal antes de las 18 semanas,
Luego de este momento, puede realizarse en cualquier momento del embarazo. La tasa de pérdida fetal se calcula en un 1% aproximadamente, siendo comunes como complicaciones la hemorragia en el sitio de punción y la bradicardia fetal transitoria. Esto que les mostré es solamente un resumen muy compactado de un tema que cada vez es más amplio. Espero que les haya servido como base. A quienes quieran profundizar en este tema de diagnóstico prenatal, les recomiendo visitar esta página web en la que encontrarán los temas que vimos y muchos de ellos en español. Muchas gracias.